Mi esposa le dijo a su amante que podía mudarse a nuestra casa porque yo, de todas formas, casi nunca estaba. Me enteré cuando él dejó una rasuradora en mi baño y ella se rió en mi cara en la fiesta del 4 de julio de su familia. Pasé los siguientes 4 meses asegurándome de que no le quedara nada que llevarse. Mi esposa le dijo a su amante que podía usar el baño principal de nuestra casa porque yo, casi nunca estaba. Me enteré el 4 de julio, frente a unos 40 familiares de ella, cuando se rió en mi cara y dijo que estaba exagerando. Fue la última vez que se rió de algo que hice. Me llamo Chris. Tengo 36 años, soy ingeniero de proyectos en una firma de construcción civil con sede en Charlotte. Mira, si sigues aquí, ya estás metido. Unlike y suscribirte no te cuesta nada y nos ayuda a encontrar más historias así de locas. Los dos ganamos. Bueno, volvamos a la historia. Viajo más o menos entre 8 y 10 días al mes, visitas a obras, reuniones con clientes, firmas de inspección. No es glamoroso, pero me paga $112,000 al año y construyó la vida que yo creía que los dos estábamos viviendo juntos. Mi esposa, la voy a llamar Karen, tiene 34 años. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común en 2017, nos casamos en 2020 y compramos nuestra casa en Steel Creek en 2021 por $387,000. 3 recámaras, un sótano terminado y un jardín con una terraza que yo mismo construí en 2 fines de semana. Di un enganche de $54,000. La hipoteca está a nombre de los dos, pero ese enganche fue completamente mío, sacado de ahorros que había acumulado desde los 26 años. El matrimonio no se estaba cayendo a pedazos, hasta donde yo podía ver. O quizás sí, y yo no estaba mirando en los lugares correctos. Karen da clases de spinning en un estudio en South End, trabaja unas 15 horas a la semana, y yo cubría la hipoteca, los servicios, el mandado y los 2 carros sin quejarme. Ella manejaba su propia tarjeta de crédito y el dinero que quisiera gastar. No peleábamos. Simplemente. Éramos paralelos. Barcos en rutas adyacentes. La rasuradora era una Bevel Mango Oscuro, una marca que yo nunca había tenido ni comprado. La noté parada en el vaso del lado mío del lavabo un jueves de finales de junio. Llevaba como 40 minutos de haber regresado de un viaje a Raleigh. La agarré y la examiné. La sostuve ahí un buen 30 segundos. No dije nada. La puse exactamente donde estaba. Bajé las escaleras, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina. Karen estaba en la terraza hablando por teléfono. La podía ver a través del vidrio. Se estaba riendo, esa risa aguda que solo hace cuando está con gente con la que se siente cómoda. Se me heló el estómago de una manera que no tenía nada que ver con el agua. Esa noche volví a ver el baño. Había 2 cepillos de dientes en el portacepillos. Yo tenía uno. El segundo era verde, de cerdas medianas. El mío era azul. Había un frasco de gel de baño en el estante de la regadera que yo no había puesto ahí. Old Spice Swagger. Yo uso jabón de barra Dove. Sé lo que hay en mi propia regadera. No lo mencioné. Todavía no y fue ahí cuando supe que necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando antes de decir una sola palabra. A la mañana siguiente, un viernes, Karen salió a dar una clase de las 7 de la mañana en el estudio. Yo tenía el día libre. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y la cuenta bancaria conjunta abierta en una pestaña. Quiero ser claro, esto no era una operación de espionaje por celos. Tenía evidencia física en mi propio baño. Estaba recopilando información. La cuenta conjunta mostraba que Karen había retirado $200 en efectivo cada viernes durante los últimos 3 meses. Regular como un reloj. Los viernes eran mis días de viaje más frecuentes. También había 3 cargos en un restaurante llamado Averdy's en Noda, un lugar bonito al que no habíamos ido juntos en más de un año. 2 cargos en Resident Culture Brewing. Un cargo en un hotel en Uptown Charlotte, $189 un sábado por la noche, 6 semanas atrás, cuando yo había estado en Greensboro en una visita a una obra y Karen me dijo que se quedaría en casa de su amiga Amanda porque Amanda estaba pasando por un momento difícil. No sentí rabia. Sentí algo más parecido al momento antes de una demolición controlada, esa tranquila certeza de que todo está a punto de caer según lo planeado. Abrí un documento nuevo y empecé a registrar todo. Fecha, transacción, monto, la razón que había dado en su momento. Revisé 3 meses hacia atrás. Cuando terminé, el documento tenía 2 páginas. Esa tarde llamé a mi cuate Matt. Matt tiene 38 años, trabaja en seguridad informática, y es el tipo de persona que jamás en su vida me ha dado consejos dramáticos. Le conté lo que había encontrado. Guardó silencio un momento. ¿Quieres saber quién es él?, dijo Matt. Quiero saber todo antes de moverme. Ok. Ven esta noche. Matt me ayudó a sacar la lista de dispositivos conectados a nuestro router de Wi-Fi de casa.
Yo tenía la contraseña de administrador. Entre mis fechas de viaje, había un tercer dispositivo que se conectaba regularmente a nuestra red. Un Samsung Galaxy. El nombre del dispositivo en el registro del router era Jason's Phone. Jason. Pero la cosa se pone peor. Mar hizo una búsqueda inversa sobre los patrones de registro del dispositivo, no voy a detallar los aspectos técnicos porque no importan, y cruzó los horarios con los retiros de la cuenta bancaria. Jason estaba en mi casa, en mi wifi, conectado a mi internet, la mayoría de los viernes por la noche y algunos sábados por la mañana. Estaba ahí cuando yo estaba en Raleigh. Estaba ahí cuando yo estaba en Greensboro. Hubo un caso 3 semanas antes en que yo había viajado un martes por la noche y Jason también se había conectado ese martes. Estaba sentado en la cocina de Matt y no dije nada por un buen rato. ¿Estás bien?, preguntó Matt. Sí, dije. Estoy haciendo una lista. Manejé a casa esa noche y me fui a dormir al cuarto de visitas, diciéndole a Karen que me había lastimado la espalda en la última obra y que necesitaba un colchón más firme. Ella casi ni levantó la vista del celular. Las siguientes 2 semanas las moví con cuidado. Hice una cita con una abogada, se llamaba Rebecca, especialista en derecho familiar, con oficina en East Morgan. La consulta duró 90 minutos. Llevé mi registro bancario impreso, mis notas del router de Mar y las fotos que había tomado del baño, la rasuradora, el cepillo de dientes, el gel de baño. Rebecca lo revisó todo sin reaccionar mucho, lo cual agradecí. Carolina del Norte es un estado de divorcio por culpa, me explicó. La conducta matrimonial indebida es relevante para la distribución de bienes y la manutención. La evidencia que tiene es un buen comienzo, pero vamos a querer más documentación. Específicamente, conviene establecer que los activos matrimoniales y los recursos del matrimonio, incluida la casa, se usaron para facilitar o apoyar el affair. Él ha estado durmiendo en mi casa, dije. Entonces documentamos eso, dijo ella. Rebecca me recomendó que no moviera dinero todavía, que no cambiara ninguna contraseña todavía, que no le dijera nada a Karen todavía. Quiere tener el panorama completo antes de que ella sepa que tiene cualquier panorama, dijo. Salí de su oficina y llamé a mi papá desde el estacionamiento. Mi papá, Tom, tiene 64 años, se jubiló después de 30 años como contratista general. Vive a 45 minutos de Charlotte en una casa pequeña que terminó de pagar en 2019. No es un hombre dramático. Cuando le conté lo que estaba pasando, guardó silencio de la manera en que siempre lo hace cuando está pensando algo. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Puede que necesite que guardes algunas cosas, dije. Y necesito a alguien que nos conociera a los dos para que sea testigo de algo eventualmente. Dime cuándo, dijo. Esa fue toda la conversación. Durante las siguientes 3 semanas documenté de manera metódica. Instalé una pequeña cámara en la sala, técnicamente una Nastcam que siempre habíamos tenido en la repisa de la chimenea, ya estaba ahí, simplemente activé la función de almacenamiento en la nube. Revisaba el video a distancia desde mi laptop cuando estaba viajando. El tercer viernes que estuve en Wilmington para una inspección, revisé la app a las 9 de la noche, Jason estaba en mi sillón. Estaba comiendo de un tazón, viendo algo en nuestra tele. Karen estaba acurrucada contra él. Era alto, de unos 30 y tantos años, cabello oscuro. Se veían completamente cómodos. Como gente que llevaba mucho tiempo haciendo eso. Tomé capturas de pantalla. Guardé los clips de la nube. No llamé a Karen. Me fui a dormir. Y ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. La familia de Karen hace una fiesta cada año el 4 de julio. Sus papás tienen una casa en Men's Hill, su papá es dentista jubilado, su mamá tiene una pequeña empresa de catering. La fiesta empieza a las 2 de la tarde y dura hasta que oscurece, usualmente entre 40 y 50 personas, vecinos, familia y viejos amigos, sillas de jardín, una parrilla de gas y una hielera llena de White Claw. Yo había asistido a todas desde que Karen y yo empezamos a salir. En general me llevaba bien con su familia. Su papá me llamaba el ingeniero de esa manera afectuosa que significa que lo respetaba. Karen mencionó la fiesta 2 semanas antes. Vas a venir este año, ¿verdad? ¿No tienes viaje? Ahí voy a estar, dije. Lo que Karen no sabía era que 3 días antes del 4 de julio, había transferido $54,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal en un banco diferente. Esa era mi contribución documentada como propiedad separada, el enganche que había dado antes de casarnos. Rebecca me había aconsejado que documentar y separar esa cantidad era legalmente apropiado dada lo que me estaba preparando a presentar. Dejé el saldo conjunto restante de $11,200 intacto. También quité mi nombre como pagador del crédito del carro de Karen y notifiqué a mi aseguradora de autos para separar nuestras pólizas a partir del siguiente ciclo de facturación.
Tenía un folder manila en la cajuela de mi carro con una copia impresa de los registros del router, el historial de transacciones bancarias con resaltador y 8 capturas de pantalla del video de la Nest Cam, incluyendo una que mostraba claramente a Jason dormido en nuestro sillón un viernes por la noche a las 11:47 de la noche con la mano de Karen visible sobre su pecho. También tenía el recibo de mi primera consulta con la abogada y un borrador de la petición de divorcio que Rebecca había preparado. La mañana del 4 de julio, Karen estaba de buen humor. Hizo café, se puso un vestido rojo de verano, dijo que esperaba que no hiciera tanto calor. La vi moverse por la cocina y sentí una calma extraña y quieta, no entumecimiento, sino claridad. La clase que solo llega cuando una decisión está completamente tomada. Manejamos por separado porque Karen quería quedarse más tarde a ayudar a su mamá a recoger. Estaba bien. Yo necesitaba mi carro. Llegué a casa de sus papás a las 2:15 de la tarde. Tom, mi papá, llegó a las 2:20. Le había pedido que viniera, le dije que había algo que necesitaba presenciar. Estacionó, subió por el camino de entrada, me dio la mano y dijo, buen día para esto. La fiesta estaba llena. Los papás de Karen, su hermana Ashley y el esposo de Ashley, primos, vecinos, 2 amigas de Karen del estudio de spinning. Todos en sillas de jardín o parados alrededor de la parrilla. El tipo de tarde de verano donde la gente ya está relajada desde las 3 de la tarde. Alrededor de las 3:30, yo estaba parado con un grupo cerca de la parrilla, el papá de Karen, Tom, el tío de Karen, 2 vecinos. Karen estaba al otro lado del jardín con Ashley y una de sus amigas del estudio. La conversación cerca de la parrilla era sobre el mercado inmobiliario y si había llegado a su punto máximo. Normal. Entonces el papá de Karen dijo, casual, de la manera en que la gente menciona estas cosas en las fiestas familiares, Karen me dice que Jason quizás se va a mudar a Charlotte de manera permanente. ¿Lo conoces, Chris? Dice que ha estado rondando mucho. La mamá de Karen, que se había acercado con un plato de elotes, agregó, parece buen muchacho. Todavía no lo conocemos, pero Karen habla mucho de él. Miré a Karen al otro lado del jardín. Había escuchado. Podía darme cuenta porque se había quedado inmóvil de la manera en que la gente se queda inmóvil cuando una conversación que no puede escuchar del todo es sobre ellos. Nos estaba mirando. Respiré hondo. Dije, con una voz completamente tranquila, sí, Jason definitivamente ha estado rondando. Usó mi baño como 3 meses. Dejó su rasuradora del lado mío del lavabo. El papá de Karen parpadeó. ¿Perdón? Karen empezó a caminar hacia nosotros. Rápido. Chris, dijo cuando llegó al grupo. ¿Podemos hablar adentro? Aquí estoy bien, dije. Chris. Él estaba en la casa mientras yo estaba viajando, dije. Al papá de ella. No a ella. Tengo video de la cámara de la sala. Tengo su dispositivo en los registros de nuestro router de Wi-Fi desde abril. La cara de Karen cambió de una manera que no había visto antes. Se le fue el color. Está siendo paranoico, dijo. Le temblaba un poco la voz. Jason es un amigo del estudio. Vino un par de veces. Estaba en nuestro sillón el 14 de junio a las 11:47 de la noche, dije. Estabas dormida a su lado. Tengo la captura de pantalla en mi celular. Silencio. La parrilla silbaba suavemente. Alguien al otro lado del jardín se rió de algo que no tenía nada que ver y el sonido fue muy extraño en ese momento. El papá de Karen la miró. Karen. Y entonces Karen hizo algo que genuinamente no anticipé. Se rió. Una risa corta, aguda, ligeramente desesperada, y dijo, ay, Dios mío, Chris. ¿Rastreaste mi wifi? ¿Pusiste cámaras en nuestra casa? Eres increíble. Nunca estás en casa. Te vas la mitad del mes. ¿Qué esperabas? Lo dijo frente a su papá, su mamá, su hermana, mi papá Tom, y por lo menos otras 4 personas que se habían ido acercando cuando la conversación se puso tensa de la manera en que las conversaciones se ponen en las fiestas al aire libre. Estás exagerando, dijo. Es vergonzoso. No levanté la voz. No me moví hacia ella. Metí la mano al bolsillo trasero y saqué mi celular y abrí la captura de pantalla de la Nest Cam. Lo sostuve de manera que el papá de Karen, que estaba directamente a mi izquierda, pudiera verlo claramente. Lo miró por un buen momento. Se le movió la quijada. Dije, no estoy exagerando. Presenté la demanda de divorcio el martes. Karen se quedó completamente inmóvil. Rebecca, mi abogada, le entregó los papeles a tu estudio el jueves por la mañana, dije. ¿Cómo no estabas en casa? La petición documenta el uso de activos matrimoniales, eso es nuestra casa, para facilitar el affair, desde abril. Eso es relevante bajo la ley de Carolina del Norte para la distribución de bienes. Ashley, la hermana de Karen, dijo desde algún lugar detrás de mí, Karen, ¿qué hiciste?
La mamá de Karen puso el plato de elotes en la mesa más cercana con mucho cuidado, como si estuviera pensando en otra cosa. Karen miró a su papá. Él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando el piso. Papá, dijo ella. Él sacudió la cabeza una vez y caminó hacia la casa. Lo peor vino después. Me despedí del grupo. Tom me siguió hasta el camino de entrada. Estuvimos parados junto a mi camioneta un minuto sin hablar. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Salió más o menos como esperaba. Me puso la mano en el hombro brevemente y luego la bajó. Bien. Vamos a cenar a algún lado. No tengo ganas de ese elote. Me reí. De verdad me reí, por primera vez en semanas. Manejamos a un restaurante de barbecue sobre Independence Boulevard y comimos en una mesa junto a la ventana y hablamos de todo menos de Karen por como una hora, y esa fue la mejor comida que tuve en mucho tiempo. El proceso legal tomó 4 meses. Karen contrató a un abogado. Su abogado intentó argumentar que yo había violado su privacidad con los datos del router y el video de la Nest Cam. Rebecca señaló con calma que la cámara había estado en la repisa de la chimenea desde 2022, era un dispositivo del hogar registrado a mi nombre, y que ambas partes en un matrimonio tienen igual acceso a la administración de la red compartida. El video fue admitido. El divorcio se finalizó en noviembre. El proceso de distribución de bienes de Carolina del Norte tomó en cuenta el hallazgo de conducta matrimonial indebida. Se ordenó la venta de la casa, se listó en $441,000, se vendió en $438,500. Después de liquidar la hipoteca, dividimos el capital, pero como yo había documentado mi contribución de $54,000 como pago inicial de propiedad separada, esa cantidad me fue devuelta primero antes de la división. La distribución final me dio $68,200 de la venta y a Karen $26,100. Ella no recibió manutención. Su abogado había pedido $1,800 al mes. El juez lo rechazó. Karen se mudó a un departamento en Noda. Me enteré por Ashley, quien no tuvo ninguna lealtad hacia la versión de Karen después de ese 4 de julio, que Jason no se había mudado a Charlotte de manera permanente después de todo. Que de hecho había estado saliendo con por lo menos otra mujer al mismo tiempo y se había ido discretamente cuando el divorcio se puso ruidoso. No sentí nada particular ante esa información. Solo lo registré. 3 días después de que el divorcio fue definitivo, recibí un mensaje del número de Karen. Decía, sé que no quieres saber de mí pero quiero que sepas que lo siento. No espero nada de eso. Lo leí 2 veces. Luego puse el celular boca abajo en el escritorio y volví a lo que estaba haciendo. No respondí. No porque fuera cruel, no lo era. Simplemente no había nada que decir que hubiera cambiado algo de lo que ya había pasado, y nunca he creído en palabras que solo existen para aparentar una sanación que ninguno de los dos ha hecho realmente. Avanzando rápido a principios de enero de este año. Estoy rentando un lugar en Dilworth mientras busco la casa correcta para comprar solo. Es una casa de 2 recámaras en una calle tranquila, techos altos, un pequeño jardín. Tengo mi propio baño con mi propia rasuradora de mi lado del lavabo. Tom viene casi todos los domingos y vemos el partido que sea y hago chile de una receta que saqué de un capataz de construcción en Wilmington. Matt pasa de vez en cuando. Rebecca me mandó una tarjeta de Navidad que decía deseándote un 2025 más tranquilo y me pareció exactamente lo correcto. La casa en Steel Creek, la que tiene la terraza que yo construí, se la vendieron a una pareja joven de Ohio que se estaba mudando por trabajo. Ashley me mandó una foto después de que cerró la venta. Los nuevos dueños pintaron las contraventanas de verde oscuro. Se veía bien, la verdad. No cargo con rencor por lo que pasó. Tomé la decisión de tratar todo el asunto como un problema a resolver en lugar de una herida que curar, y así es genuinamente como lo viví desde aproximadamente el 3er día. Karen había tomado sus decisiones. Yo tomé las mías. El sistema, la documentación, la abogada, la paciencia, hizo lo que se supone que debía hacer. Lo que sí cargo, si soy honesto, es el recuerdo de estar parado en ese baño la primera noche, sosteniendo la rasuradora de un desconocido, y la textura exacta del silencio antes de ponerla de vuelta. El momento en que lo supe todo y no dije nada y bajé por un vaso de agua. Ese momento me costó algo. No me arrepiento de lo que vino después. Pero no existe ninguna versión de esto donde no cueste algo. Ese es el balance honesto. Todo lo que pasó después de ese momento fue solo matemáticas.